recordarán que desde inicios del año pasado la Policía Nacional alertaba sobre la presencia en nuestro país de peligrosos delincuentes dedicados al asalto de entidades financieras. Se habló de vuelta de esta hipótesis en el último caso que tuvo como víctima la sede del Banco Continental, en un asalto en realidad que fue frustrado porque el sistema de seguridad reaccionó a tiempo. De acuerdo a las informaciones que manejan desde el Ministerio del Interior y el Servicio de Inteligencia, los integrantes de esta banda de topos podrían ser miembros de la banda criminal brasileña Primer Comando Capital. De hecho está claro, por lo menos es lo que la policía dice, que se mantienen en contacto permanente con sus pares del Brasil, precisamente en el ánimo de intercambiar información y que esta relacionamiento con los agentes federales del Brasil, bueno, podría haber brindado información que pudiera dar cuenta de que estos brasileños se encuentran en nuestro país y que son los que invirtieron este $1 millón para la construcción de este túnel de 180 metros de largo. Y este trabajo minucioso de estos topos delincuentes, como podríamos llamarles de alguna forma, empezó ya hace un año. Estuvieron alquilando casas también y desde allí partió la boca de este túnel que excavaron y que ahora me imagino también pondría un poco en riesgo la estabilidad del pavimento también. Exactamente, un trabajo que están haciendo precisamente ahora, porque de acuerdo a lo que manejan los investigadores, esta gente, es una presunción, no hay una exactitud, se cree que pudieron llegar a invertir $1 millón para realizar este operativo. Ahora, lo que sí el Ministerio del Interior y particularmente el ministro Francisco de Vargas estima es que efectivamente se trata de una banda de delincuentes extranjeros que contaban con información muy importante. Decía el ministro, entre otras cosas, que lo más probable es que aquí hubo tráfico de información, es decir, ellos estuvieron comprando la información porque conocían de los ductos del desagüe pluvial y también del desagüe cloacal, y por supuesto alguien les tuvo que haber proporcionado la información acerca de dónde estaba la bóveda. Eso principalmente, ¿verdad? Fundamentalmente dónde estaba la bóveda, porque exactamente en el sitio en el que se encontraba, bueno, podría decirse la ex bóveda, ¿no?, del Banco Continental, porque fue mudada, pero de todas maneras sabían con exactitud en qué sitio se encontraba y se puede presumir también que sabían del monto que pudiera haber estado, lo que evidentemente no tenían en el dato de que ya se había mudado de sitio. Y lo preocupante es que estas bandas criminales internacionales también ya están operando en nuestro país hace bastante tiempo, entonces es un llamado de atención a las autoridades encargadas de la seguridad. Decía el ministro del Interior que ellos ya conocían de este plan, obviamente no tenían certeza de cuál era el banco que iba a sufrir este intento de asalto, pero ya conocían de la información de una importante banda criminal que estaría realizando este tipo de actos. Sin embargo, aunque no tenían la precisión, advirtieron, según dijo el ministro, a través de la Policía Nacional, a todo el sistema financiero de que esta era una probabilidad, por eso se tomaron algunos recaudos. Esto era lo que ocurría el sábado a la madrugada al conocerse la información bien temprano del día sábado. Miles de personas circulan diariamente por el microcentro capitalino, sin sospechar que directamente bajo sus pies podría estar gestándose un macabro plan. Eran las 4:40 de la mañana, cuando una luz salía de la bóveda del Banco Continental, ubicado sobre las calles Estrella y 15 de agosto. Esto llamó la atención de uno de los guardias, ya que a esa hora no hay luces en ese lugar. Al acercarse, se encontró con una mano que salía de un túnel en el piso. El túnel tiene la entrada de aquí a 2 cuadras aproximadamente en un edificio. Aproximadamente hablamos de 200 a 150, 200 metros de túnel que usaron como parte del túnel alcantarillados y luego hicieron parte del túnel, corre ya debajo de las edificaciones. Y de las evidencias que se encontraron gracias a que seguimos un cable de alimentación eléctrica que servía de ayuda a esta gente. Ellos hicieron una extensión muy larga de cable y
aparentemente del lugar donde es el origen del túnel, desde ahí se alimenta. Varios elementos fueron encontrados en el túnel por los investigadores: cientos de metros de cuerda, sistemas eléctricos y una herramienta conocida como Power, que sirve para macizar las paredes durante una excavación. Eso van a ser procesados en el laboratorio de criminalística y para ver a qué relaciones tienen con las personas qué otros datos podemos obtener de esas evidencias. 3 personas fueron detenidas en horas de la mañana del sábado: un paraguayo, un venezolano y un ecuatoriano. Fueron encontrados cerca del lugar del hecho en una camioneta estacionada. En su poder se hallaron botas sucias y planos de ductos subterráneos. Horas después fueron puestos en libertad, tras probar que eran personas contratadas por la aguatera estatal para realizar trabajos. La policía afirmó que tenían datos sobre este robo ya desde diciembre del 2015, y por lo cual recomendaron a la entidad bancaria cambiar el lugar de su bóveda, y así lo hicieron. Si los delincuentes lograban salir sin ser vistos del túnel, hubieran terminado en un cuarto vacío. Aún así, el costo estimativo del trabajo realizado por los topos rondaría los $1 millón. Bueno, y todavía es una estimación. El Banco Continental, a través de su oficina de comunicación interna, emitió un comunicado donde decía que fue el sistema de seguridad implementado por este banco el que alertó de esta situación e inmediatamente lo pusieron al tanto de esta situación a las autoridades de la Policía Nacional. La inversión, la logística y todo lo operativo obviamente es lo que se está investigando. Se hace esa estimación de acuerdo a las características propias del trabajo que desarrollaron estos criminales en el microcentro de Asunción. De hecho, que probablemente les llevó ese tiempo que se indica. 1 año aproximadamente es lo que se cree estuvieron trabajando para realizar este túnel, esta excavación. Ahora qué raro, ¿no? Porque hablamos de cerca de 25 metros que tiene el túnel desde donde inicia, que es en este edificio de departamentos, hasta que se conecta finalmente con el desagüe pluvial de la SAP entonces, pero de la municipalidad ahora. Aquí es cierta la pregunta que hacía Santiago hace rato. Es cuestión de un trabajo que realiza o que genera de por sí mucho ruido. En ese departamento alguien tuvo que haber escuchado la tierra que se sacó, dónde está, dónde se llevó. O sea, preguntas que seguramente es probable que se pueda responder tal vez en la conferencia de prensa que tienen pensado realizar hoy, la Fiscalía, porque también era otro de los puntos o otro de los interrogantes. ¿Qué sucedió en ese edificio de departamentos? Ya se sabe que eran personas que utilizaron nombres falsos para alquilar el departamento, pero como nadie se percató, nadie se dio cuenta, nadie vio que sacaban cosas, que metían herramientas, que sacaban arena. En fin. Hay una información que vamos a ampliar más adelante que tiene nuestro compañero Sergio Valdés. Él estuvo conversando con los otros locatarios, los inquilinos de este edificio de viviendas de departamentos ubicado en 15 de agosto, casi Presidente Franco, desde donde realizaron o iniciaron los trabajos estos topos aparentemente brasileños. Y dice Sergio, vamos a estar ampliando esto más adelante, que los vecinos dan cuenta de que había un hombre particularmente, el que era más sociable y el que se presentaba como el responsable de las oficinas en planta baja, que fue el encargado de plotear todas las oficinas de tal manera que no se pueda divisar desde fuera lo que había dentro y que normalmente se mostraba muy cortés con la gente con la que le tocaba frecuentar. Vamos a estar ampliando con Sergio eso más adelante. Este es el momento en que descubren el túnel dentro de las instalaciones de lo que era en el pasado la bóveda del Banco Continental. Escuchemos lo que dicen los intervinientes. Carlos, los seguridad no vamos a dar una vueltita con el perrito a ver tu... ¿Ya de acuerdo? ¿Ya pongo ella? Y según la información que se obtuvo solamente de fuentes testificales, es decir, del guardia, el responsable de seguridad, es en este lugar donde él puede ver una luz y posteriormente una mano, lo que llama la atención y hacen posteriormente el alerta correspondiente. Claro, o sea, que no se activa, dice el sistema de seguridad, el sistema de sensores que tenía ya esta zona del banco,
la que posteriormente avisa a su central operativa. Y desde la central operativa avisan directamente a la Policía Nacional. Cuando llegaron allí, los efectivos de la Comisaría Tercera Metropolitana, bueno, presumen de que ya los delincuentes habían abandonado este sitio. Ahora, ¿esto qué pasó? O sea, ellos, cuando se dan cuenta que fueron descubiertos, regresan sobre sus pasos, ¿no? Evidentemente, y es lógico presumir de que regresaron al departamento en el cual habían rentado inicialmente para iniciar la excavación. Lo cierto y lo concreto es que los investigadores ahora cuentan con una gran cantidad de evidencias, maquinarias, prendas de vestir, de todo tipo, ¿verdad? Las maquinarias, están investigando este caso y de hecho estas personas, estos topos, tenían un conocimiento vasto de lo que es todo el sistema subterráneo de lo que es el microcentro, esa zona. Y es hacia allí donde apuntaba el ministro del Interior, Francisco de Vargas, de que efectivamente ellos estuvieron adquiriendo información porque manejaban al pie de la letra todo el recorrido subterráneo de la capital y particularmente de esa zona. 3 personas fueron detenidas horas después del hallazgo de este túnel. Estas 3 personas ya fueron desvinculadas porque no existen suficientes elementos probatorios que puedan involucrarlas en este proceso investigativo. El abogado, de hecho, ratifica que efectivamente estas personas, que uno es un ingeniero ecuatoriano y el otro es un ingeniero venezolano que está prestando servicios para una empresa que ganó una licitación de SAP precisamente para realizar este tipo de trabajos, y ellos confirman que efectivamente tienen planos de desagües cloacales y pluviales de la SAP, pero que no son de esa zona, son de otra zona que no supieron precisar, y que esto no constituye un elemento probatorio para decir que efectivamente estas personas estaban vinculadas. También dijo el abogado que encontraron restos de barro en una de las botas, lo cual sería otro indicio de que pudieron haber estado en la zona. Sin embargo, se confirmó es de otro lado, que era de otro lugar. Claro, de hecho que el fiscal hoy más temprano decía, ¿no?, que en realidad se llegó hasta ellos básicamente porque estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Exacto. Estaban básicamente de curiosos, estaban de mirones en esa zona del microcentro de la capital. Al parecer estuvieron charlando del tema, uno de ellos ingeniero, entonces estuvo haciendo comentarios en torno a qué es lo que se pudo haber hecho. Y también estaba viviendo cerca del Claro, barco. claro. Entonces, a raíz de los comentarios que estaban haciendo, eso llamó la atención de los oficiales, de los efectivos policiales, por lo que procedieron a su aprehensión. Pero en realidad era gente que seguramente sabe del tipo de trabajo que se estaba realizando o del trabajo que se hizo, hicieron comentarios al respecto y bueno, y ahí cayeron. Exacto. Vamos a ver lo que significó esta obra en un mapa. Claro. Todo el recorrido, la longitud del trabajo realizado por estos topos. El edificio se ubica en 15 de agosto, casi Presidente Franco. De hecho, el edificio se llama 15 de agosto. Desde donde inicia, hay dos excavaciones que realizan los topos delincuentes. La primera es la que parte precisamente del edificio y en línea recta hasta llegar hasta el desagüe pluvial de la ESAP, ubicado sobre la calle, cañerías ubicadas sobre la calle 15 de agosto. Este tiene un diámetro de 1,20 metros. Desde aquí, de estos 25 metros, que forma parte del primer trabajo, hacen el recorrido por 15 de agosto, cruzando Palma y llega hasta Estrella. Al llegar a Estrella, allí empieza la otra excavación, la segunda excavación que realizan estos topos y que ya consta de aproximadamente 30 metros, y precisamente esa trayectoria en color púrpura que pueden ver allí es la que conduce a la bóveda. La que conduce a la bóveda, correcto. Que O sería sea parte que, de el segundo túnel cavado por ellos. en términos de trabajo y de inversión que ellos pudieron haber hecho, estamos hablando de algo así como 55 metros. 55 metros de excavación, correcto. 55 metros, que es lo que ellos particularmente realizaron, y los otros serían 120, porque son 180 metros, y digamos que los 120 o 130 metros restantes, bueno, ya forman parte de la cañería propia del desagüe pluvial de la SAP o el de la Municipalidad de Asunción ahora. Se valieron de los trabajos de una institución del Estado. Correcto. Para poder llegar hasta la bóveda del Banco Continental. Llegaron, pero resulta ser que ya no era el lugar indicado. Nuestro compañero Mauricio Durán tiene novedades con respecto a este tema. En minutos más empezaría la conferencia de prensa, Mauricio.
Así es, estamos ahora mismo en el Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, donde el fiscal Ángel Ramírez y también autoridades que estuvieron investigando este caso estarían dando una conferencia de prensa al mediodía, en minutos más, nada más, para dar más datos sobre la situación. Lo que estaban comentando y lo que se dijo también en horas de la mañana, Roberto, compañeros, es que se trataría de topos brasileros que llegaron al país para realizar este trabajo y también de un crimen organizado que justamente fue el que financió este hecho. El edificio donde se inició justamente la excavación fue alquilado por dos personas, inicialmente un hombre y una mujer con cédulas paraguayas, pero posteriormente se confirmó que estas cédulas eran clonadas y ya se identificó también a las personas a las que pertenecen estas cédulas y se les informó que sus documentos obviamente estaban siendo utilizados para realizar este tipo de hechos. También hay informaciones sobre que ya se podría determinar a algunas de las personas, al menos, que estarían detrás de este mega operativo prácticamente, que podría haber costado prácticamente $1 millón de guaraníes, $1 millón, mejor dicho, y es probablemente parte de la información que va a estar derivando la Fiscalía ya en minutos más. O sea, ¿crees que lo que van a anunciar en esta conferencia de prensa ya es la identificación de las personas que participaron de este intento de asalto, Mauricio? Estaban diciendo también, tanto en el sábado como en horas de la mañana, que tenían algunos datos que ya podrían llevar a estas personas, por lo cual nos aventuramos a decir que esto podría ser algunas de las informaciones que podrían proveernos, o quizá también podrían decir, como ya sabemos, que para proteger la investigación estos datos van a permanecer ocultos, pero que ya cuentan con algunos indicios al menos. Mauricio, vos conversabas más temprano con el comisario Abel Cañete. Sí. ¿Qué fue lo que él dijo? Él habló justamente sobre los topos brasileros y el proceso que se dio para poder llegar hasta las personas que habían alquilado el edificio, o la oficina mejor dicho, de donde se inició la excavación aproximadamente a 300 metros o a 3 cuadras del Banco Continental, y también la identificación de las personas cuyas cédulas fueron clonadas, y finalmente la identificación de estas personas y la comunicación con ellas para comentarles el hecho de que sus cédulas estaban siendo utilizadas para esto. Hablaron también de que las personas que llegaban a pagar todos los meses el alquiler de este edificio era una mujer específicamente con tono brasilero, pero que la cédula que ella tenía justamente era paraguaya y que constituía una cédula clonada de la persona que ya fue identificada. También dijeron que no había mucho movimiento en el local que era utilizado para esto, no se veía mucho movimiento, y que generalmente si es que entraban o salían personas eran 3, y que en el lugar hay demasiado movimiento y hubo demasiado movimiento en los últimos días. Recordemos manifestaciones, marchas, huelgas, por lo cual es muy difícil determinar personas que ingresaban o salían de este lugar, pero aún así se están utilizando las cámaras de seguridad para poder llegar a estas personas. Bueno, vamos a escuchar lo que decía entonces más temprano el comisario Abel Cañete. Hay dos cosas. El que aparecieron para hacer el contrato era una mujer con una identidad utilizada de otra persona, pero esa identidad también hoy día, ya concretamente ubicado la persona, podemos decir que se ha utilizado su identidad, la mujer. También el sujeto de identidad paraguaya. También el sujeto que acompañó a la mujer para alquilar ese salón actuaba como gerente, como codeudor o garante, y ha utilizado también otra identidad que también en este momento ya ubicamos a esta persona y vamos a presentarlo en la brevedad ante el Ministerio Público para delindar también responsabilidades. Bueno, lo que decía entonces el comisario Abel Cañete, ya ampliando lo que nos mencionabas antes, Mauricio. Vos estás en el lugar donde se tiene que desarrollar, en teoría ya debería haber empezado esta conferencia de prensa. Así es, en este mismo lugar, compañeros, se dio más temprano la primera conferencia de prensa del día de Abel Cañete, y si gira un poco, Pedro, podemos mostrar también que ya estamos aquí con todos los medios de prensa, esperando a que se dé esta conferencia de prensa que debía haber iniciado a las 12, pero sabemos que eventualmente estas conferencias se retrasan un poco, quizás no llegó algún fiscal o están ultimando los detalles para dar la información precisa sobre este caso. Muy bien, Mauricio, vamos a volver hasta vos en cualquier momento. Obviamente de lo que allí surja será la noticia más importante de las últimas horas, y por lo que decías antes, la expectativa que tenemos nosotros
es de que la Policía Nacional ya pueda dar por lo menos algunos nombres o indicios de quiénes pueden ser los integrantes de esta banda. Mencionabas antes que ellos, los integrantes, los responsables de este operativo, habían perpetrado otros hechos para poder financiar este trabajo. ¿Eso dijiste? Es también una suposición, compañeros, que tienen los responsables de la investigación. Esto tampoco se ha confirmado aún, pero es cuestión de conversar también y volver a consultar esto durante la conferencia de prensa, a ver si es que ya tienen datos más precisos sobre cuáles serían estos operativos que ellos habrían realizado antes para poder financiar también esto, porque recordemos, costó prácticamente $1 millón según estimaciones, y este es un dinero que obviamente hay que conseguirlo de alguna manera. Claro, por supuesto. Ahora, ¿alguien pudo explicar de dónde sacan esa conclusión de que ese monto fue el invertido, Mauricio? Son estimaciones según lo que pudimos conversar con las autoridades policiales y también los buzos los fines de semana, que nos decían que el trabajo requiere de varias herramientas, varios instrumentos también, y el tiempo que lleva, y por este motivo se habría dicho que este era el monto que costó este trabajo. Bueno, vamos a esperar novedades desde allí, esta conferencia de prensa que podría dar un poco más de luz acerca de quiénes son, de dónde vinieron. Ya se tiene la hipótesis de que podrían ser delincuentes brasileños. Así que nos quedamos expectantes, Mauricio. Apenas bajen las autoridades, les pido el grito, compañeros. Muy bien, muy bien. El 90% podría decirse de las conferencias de prensa se retrasan. Así mismo.